Señoras y señores, muy buenas noches, un gusto saludarles. Bienvenidos nuevamente a Arruba TV. El día de hoy no habrá el ruedo como todos los miércoles, porque vamos a tener un programa especial sobre la reciente designación de los consejeros electorales del INE. Como saben, el día de hoy, 22 de julio, después de un largo proceso entre pandemia, impugnaciones y otros temas, los diputados eligieron a los 4 nuevos consejeros de 8 que integran el Consejo General. Déjame llevarlos un poquito a contexto. Las reglas para la integración del Consejo General estipulan que el periodo de duración de un consejero debe ser de 9 años. Deben ser reemplazados de forma escalonada y no podrán reelegirse. En este momento le tocó el turno a 4 de ellos. Es por eso que a mediados de febrero de este año se llevó a cabo el registro de consejeros, para el cual se formó un consejo técnico de evaluación colocado de 7 expertos en temas electorales, los cuales presentarían 4 quintetas, es decir, 20 aspirantes. Para poder pertenecer a este consejo técnico, se pusieron 2 restricciones principalmente. Una es que no haya sido postulado o ejerza cargo de elección popular, y la segunda, que no haya desempeñado cargos de elección en algún partido político durante los 4 años previos. Como lo comenté anteriormente, de los 20 aspirantes, los diputados eligieron a 2 mujeres y 2 hombres. De mujeres fueron Norma Irene de la Cruz, Carla Astrid Humphrey Jordan, y por parte de los caballeros fue José Martín Fernando Faz y Ukip Espada Ancona. Para poder entender mejor este tema, nos acompaña el día de hoy la maestra en Políticas Públicas, Gloria Guerrero. Gloria Jessica Guerrero Martínez es maestra en Políticas Públicas por la Hertie School of Governance en Berlín, Alemania, con enfoque en digitalización, datos abiertos e innovación política. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey. Fue consejera electoral del Distrito 23 de la Ciudad de México en el proceso electoral 2018. En ese mismo año, como parte de Fáctico, desarrolló Liga Político, una plataforma digital que busca dotar de información a los votantes jóvenes sobre los perfiles y las propuestas de las personas candidatas a puestos de elección popular a nivel federal, local, a través de gamification. Su experiencia profesional incluye haber fungido como analista política en el Poder Legislativo, coordinar la campaña de alcance internacional del sistema de voto por Internet de la Ciudad de México y liderar la estrategia de diplomacia digital de la Embajada Británica en México. Actualmente es coordinadora para América Latina del Programa de Tecnología para el Cambio Social de Fundación Avina, donde trabaja en diversas agendas para el fortalecimiento de la democracia y el fomento del uso de tecnologías para construir nuevos e innovadores modelos de participación, movilización e incidencia ciudadana con capacidad de contribuir al desarrollo de sociedades más justas, igualitarias, seguras y abiertas. Gloria, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te trata el confinamiento? Hola Enrique, muchísimas gracias y muchas gracias Arruba por el espacio y por la invitación. Y pues bueno, ahora a todos nos toca estar acá desde casa, pero creo que estas últimas semanas han sido bastante movidas y hemos tenido mucho que seguir, ¿no? De este proceso del INE que nos compartías al inicio del programa. Exactamente, justamente ese es el tema. Digo, ahorita se escuchan palabras de consejero general, consejeros, consejo distrital, para todos los que no estamos inmersos en este ambiente. Ayúdanos por favor a entender mejor esto. ¿Qué es el Consejo General y cómo está conformado? Bueno, el Consejo General es el organismo que ante el INE, que todos recuerden, el INE es Instituto Nacional Electoral, antes el IFE, después de la reforma cambia de nombre, y el Consejo General está formado justamente por estos consejeros electorales que son ciudadanos, representantes de la sociedad civil, especialistas en su tema, y también por representantes de los partidos. Y son justamente como el organismo que está encargado de darle seguimiento y de hacer valer, ¿no?, la transparencia, los principios también de certeza, de legalidad de los procesos electorales, y ya sea para un proceso electoral federal, y también tenemos consejos locales, que son las OPLES, que son los organismos que tiene cada estado. Entonces, el INE tiene este Consejo General, pero también este Consejo General se replica en los estados a nivel local. Y estos consejeros, justamente, que ha sido este proceso, se eligen de una manera muy democrática, transparente, abierta. Es una convocatoria a la cual cualquier ciudadano puede participar si cumple con los requisitos, que son cierto perfil
y experiencia en el campo electoral, no va a haber una afiliación política y es un proceso que lleva diferentes etapas, ¿no? Que van desde exámenes, entrevistas, evaluación curricular y hoy, como la Cámara, se decide quiénes son hubo 20 finalistas, por así decirlo, y de estos 20 se escogieron hoy a estos 4 mediante una votación en la Cámara. Justamente creo que mencionas ese tema de los consejeros, y es justamente lo que ha estado sonando últimamente en estas semanas en todas las redes, periódicos, medios y demás, ¿no? Y justamente lo que queremos saber, ¿cuál es la función realmente de un consejero? ¿Por qué tanto ruido? ¿Por qué tanta preocupación? ¿Por qué tanto de un consejero? ¿Qué hace un consejero? ¿Cuál es su función principal? Pues bueno, los consejeros hoy, y toma mucha relevancia este proceso porque el próximo año tenemos elecciones, ¿no? Entonces también los consejeros son los representantes de la ciudadanía como en la última instancia, que es el INE, ¿no? Son los que se van a encargar de que haya imparcialidad en las elecciones, de que se cumplan las reglas, de que el proceso se lleve como en la mayor tranquilidad, cumplimiento de la ley, orden posible. Y son estas personas las encargadas de, en casos de controversia, cuando hay ciertos como desacuerdos, o se encargan, por ejemplo, hay desde la definición de cómo se usa la lista nominal, que es el registro de las personas que pueden votar, cómo se señales. Y también es importante mencionar que el proceso federal es bastante complejo, porque así como está este Consejo General del INE, hay 300 consejos en los distritos del INE, ¿no? Porque el INE tiene también, recordemos que el país está dividido en 300 distritos que son federales, electorales federales, y también hay uno como que se replican, este consejo se replica, también es una de dónde se va a pagar la casilla, quién está habilitado, que ya así o si llega, por ejemplo, alguien a hacer proselitismo político a la casilla, bueno, se resuelve, está la autoridad, hay reglas. Entonces, a nivel macro, que es el Consejo General del INE, pues son los encargados de hacer cumplir todas estas reglas y de justo garantizar la transparencia de las elecciones, ¿no? Y que no haya ninguna injerencia política ni ninguna injerencia del gobierno ni de ninguna dependencia en este proceso. Entonces, el INE es un organismo autónomo, ciudadano, que es por eso es tan importante, ¿no? Porque creo que se definía en esta semana esa representación ciudadana y ese poder decir, creemos en el INE y tiene un proceso transparente y las personas que están ahí no tienen un interés partidista y al momento de las elecciones pues van a hacer valer la ley sin favoritismos para nadie. Sí, exactamente. Justamente que menciona la imparcialidad y que no tiene, son apartidistas totalmente. Yo creo que eso es un gran acierto del INE hoy en día, ¿no? Que esto yo creo que ha sido las elecciones más imparciales que han existido, yo creo que en la historia moderna del INE o el IFE anteriormente. Y justamente, ¿cómo es el proceso? Porque por lo visto este proceso tuvo muchas cosas muy, muy extrañas, ¿no? Alguien hizo berrinches, aventó, pateó. Platícanos un poquito de eso. ¿Cómo es el proceso de la elección de los consejeros? Bueno, el proceso empieza justo como platicabas, ¿no? Cuando se escoge este comité técnico que va a evaluar los perfiles de las personas que literal concursan por un lugar. Ayer se abrieron cuatro lugares, que son las personas que dejan sus cargos después de un periodo de 7 años, son intercalados también. A mitad del consejo se escoge ahora y también nunca se escogen todos los 7 al mismo tiempo, sino que va intercalado. Entonces se escogió un comité técnico para que evaluara los perfiles, que también el comité técnico estaba formado por periodistas, académicos y es también muy imparcial. Entonces, después de que este comité evalúa, se presentan examen, como está en la primera etapa, hay un examen de conocimientos, tanto electorales como conocimientos generales, se hace también una exposición de motivos, una carta, también tenemos un ensayo, eso es como un proceso con bastantes etapas y que poco a poco pues, se va como eliminando a los concursantes, se hace una entrevista y después se hace como esta evaluación en la que el comité técnico decide, bueno, quiénes son los mejores perfiles y cómo vamos a seleccionar a los finalistas. Una vez que se seleccionan a esos, esta vez fueron 20 finalistas, este proceso se lleva a votación en la Cámara y también creo que una cosa es importante aquí, es decir,
el proceso previo, o sea, el proceso de selección para presentarte al examen, a la entrevista, etcétera, es un proceso abierto, es un proceso para la ciudadanía, de la ciudadanía, y creo que eso también es importante, ¿no? Si bien hay perfiles aquí de personas tal vez un poco más conocidas porque llevan años trabajando en el campo electoral, pero también es un proceso que permite que académicos, por ejemplo, que nunca han tenido un puesto político ni un puesto público, puedan participar y se puedan como involucrar y ser representantes de la ciudadanía en el Consejo. Entonces también creo que es una de las cosas que tenemos como que cuidar y valorar más, y creo que parte de la controversia de estas semanas ha sido esa, ¿no? ¿Qué tanto este proceso había sido transparente? ¿Qué tanto esas personas realmente son apolíticas? Porque es algo que creo que es un terreno ganado, ¿no? La formación del IFE era justo que los jueces, que los como árbitros, más bien los árbitros de la contienda electoral sean neutrales. Y creo que es un campo que habíamos ganado y es un campo que tenemos que seguir defendiendo. O sea, por eso ha generado tanta como molestia, tanta controversia el hecho de que como integrante del comité técnico se saliera de las mesas y que pues realmente criticara, fue John Ackerman, todos lo sabemos en las redes sociales, y criticar el proceso, ¿no? Y la imparcialidad, porque también pone en tela de juicio, pues uno, la función de la institución y el futuro, que son el próximo periodo electoral. Entonces creo que pues por eso genera como tanto como disgusto y también genera pues esta como discusión y este debate. Sí, curiosamente, eso, lo que pasó con Ackerman es realmente es el resultado de la democracia, ¿no? No todos están contentos, solo la mayoría. Y lo que sí creo y me gustaría enfatizarlo es, ojalá no se manche este proceso, porque creo que fue un gran proceso, creo que fue un proceso transparente. El poder ver las entrevistas, el poder estar dando el seguimiento, creo que es algo un gran acierto, es algo que se debe de aplaudir. Y que este tipo de cosas que parte de la política, por más que no quieran hacerlo político, lo va a hacer, lo va a ocasionar, pues que no manche, ¿no? Y justamente esa es la otra pregunta que te quería hacer. ¿Te pareció transparente este ejercicio parlamentario que hicieron? ¿Te pareció bueno? ¿Lo crees que es un modelo que se debe continuar? ¿O a lo mejor hay que hacerle mejoras, a lo mejor no, tenemos que regresar a hacerlo privado completamente? ¿Qué opinas de eso? No, completamente. O sea, creo que así debe ser. O sea, de aquí es como de aquí para adelante, ¿no? O sea, tiene que ser un proceso abierto, transparente. O sea, porque también desde la elección del comité técnico, que eran las personas que elegían, también fue muy transparente, ¿no? O sea, estos son los perfiles, son académicos, son realmente muy conocedores de la ley, muy conocedores del tema. Entonces, también desde ahí fue un acierto, ¿no? Cómo se escogió al comité técnico. También fue público. Y después tenemos el proceso de, pues, la evaluación de currículum, ¿no? O sea, que la evaluación curricular, las entrevistas, o sea, y creo que es también una línea en la que tenemos que demandar más los ciudadanos del proceso, cada vez tienen que ser más abiertos, cada vez tienen que ser más efectivos, más transparentes. Y creo que también una ventaja de este proceso, a pesar de la controversia que se creó, era esa, que tenía una gran defensa, ¿no? O sea, fue un proceso transparente. Antes si hubiéramos sabido, si hubiera sido cerrado, pues claro, como que hubiera generado más sospecha. Pero había tanta información al respecto, que en el momento en cuanto sale esta controversia, pues creo que podemos salir a decir, oye, pero todos vimos qué estaba pasando, la información estaba disponible, también ahora esto, como los medios digitales y las redes sociales, también vemos que es el camino por el que debemos ir, o sea, más transparencia, rendición de cuentas, y sobre todo que sea un proceso que involucre a más actores en el tema de que la prensa está muy involucrada, de que se está cubriendo el asunto, entonces creo que va por ahí, o sea, y creo que es el camino, o sea, la transparencia creo que siempre genera confianza y es un camino en el que debemos de seguir. Sí, porque a fin de cuentas la idea es defender la democracia de nuestro país, ¿no? Muchos comentarios de varios analistas, varios políticos, donde mencionaban que el Consejo Técnico estaba con la praxis anterior y no con la nueva, ¿no? Y que obviamente a la forma de seleccionar, iban a seleccionar como antes y no como ahorita. De hecho, lo mencionaban, decían, el proceso de evaluación, sobre todo el Comité Técnico, dice que seleccionan figuras muy relacionadas a la praxis anterior, que por ende iba a dar resultado. Más que consejeros con perfil ciudadano comprometido con la democracia, se buscó especialistas en materia electoral, con currículos que tuvieran prácticas o sabias en el tema. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Por dónde tendría que ir? La verdad, yo creo que las habilidades técnicas, yo creo que esas se deben de tener, esas definitivamente se deben de tener,
Pero creo que sí hay un tema ahí medio ríspido, en el sentido de que muchos con asesores se habla simplemente de la que es pues, prima de Ciro, ¿no? Murayama. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo lo ves? ¿Sí, sí está bien? ¿No mancha un poco el INE o es parte de? Yo creo que es parte de, o sea, si abogamos por como marco electoral también es importante. Y creo que, voy a decir algo que tal vez genera aquí un poco de controversia, pero o sea, creo que en esta administración hemos visto justamente una como un poco valor al conocimiento técnico, ¿no? Un poco valor al conocimiento de la materia, ¿no? Y no se trata de hacerlo elitista, ni de que, de que eso quiere fuerza, tiene que haber un balance, creo que es importante, pero también el conocimiento técnico de algo tan importante como es la materia electoral y como el funcionamiento del INE, que si bien lo puedes aprender, o sea, cualquiera puede leer la ley y como, pero creo que también hay una, o sea, no puede estar sujeto solo a interpretaciones. O sea, creo que también el valor, incluso de los candidatos que quedaron, por ejemplo, una Humphrey, que fue consejera en la Ciudad de México a nivel local, o sea, sí te da creo que un expertise necesario y creo que también el valor de las instituciones es tener a las mejores. Y si pensamos en perfiles serios de cuando surge el IFE, por ejemplo, son José Woldenberg, que es un experto en su materia, ¿no? Y creo que también ese consejo, el primer consejo del IFE, era gente que dominaba la materia electoral y legalidad posibles, pero sí creo que tenemos que exigir que estén los mejores. Entonces, si bien es un proceso abierto a la ciudadanía, pero también creo que tenemos que entender que también los ciudadanos que quieran estar ahí tienen como que hacer la tarea. Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí, no podemos estar viviendo con pura gente empírica, ¿no? Que digo, que a veces también la experiencia que te da la calle, por llamarlo de esa manera, o las vivencias en tu trabajo, lo que vas haciendo, vale a veces lo mismo que a lo mejor que un estudio, pero sí creo yo también que debe haber gente técnica, gente especializada. Ahora que mencionas eso, voy a meter un tema un poquito más polémico, la equidad de género, ¿no? De dos hombres, dos mujeres en este caso. ¿Cómo ves? Importa lo técnico, importa la especialización que tiene cada uno, fueran todas mujeres, fueran todos hombres, quedaría por un lado la parte de equidad de género, si a fin de cuentas lo que nos importa es que esté la gente que sepa y no a veces nada más cumplir con cuotas de género por cumplir, ¿no? ¿Cómo ves esa parte? Porque yo creo que es un tema de, si nos vamos a la especialización, pues hombre o mujer ya no importa, ¿no? Realmente es que sea el indicado, el que tenga los conocimientos. Entonces ahí entra el cuestionamiento de o todas mujeres o todos hombres, ¿qué pasaría ahí? Porque luego a veces también lo que como se ve mucho es, y en la política y principalmente en estos temas, es a veces por cumplir la cuota de género mandas a cualquier persona, ¿no? Y no, hay mujeres brillantes, por supuesto, pero también hay gente que no es la adecuada para poder estar en esos puestos y lo hace nada más por cumplir. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? Cambiamos la equidad de género, aquí no importa realmente que sea el técnico, el especialista, el que tenga el conocimiento, sea hombre o sea mujer. Yo creo, y ahí es que sí importa. O sea, y sobre todo en un contexto como el actual y un contexto como el mexicano, ¿no? Donde todavía nos encontramos luchando por el tema de la equidad de género, por el tema de representación, y creo también que estamos en un punto en que tiene que haber un equilibrio. O sea, las cuotas de género no pueden seguir para siempre, pero son necesarias. Hoy en esta realidad, hoy en este contexto, las cuotas de género son súper necesarias, ¿no? Y también, y lo ves sobre todo también pensando, o sea, en el discurso del presidente en los últimos meses de que los feminicidios o que la violencia de género no aumenta de género, ¿no? O sea, hay mujeres que saben muchísimo, hay mujeres que merecen estar ahí, tanto como hombres que también saben mucho y merecen estar ahí. Y creo que o sea, pienso la elección de los consejeros, que bueno, tenían que ser 2 hombres, 2 mujeres por el tema de cuotas, pues sí, creo que aún, o sea, estamos pasados, pero hoy tiene que seguir existiendo hasta que no sea algo natural. Porque también, si vemos hoy la imagen del presidente firmando como acuerdo para hablar sobre las pensiones, me parece, y la imagen es tristísima, o sea, es un grupo de 10 hombres
con cargos muy altos en el gobierno, mandatos sobre pensiones y jubilaciones en México, y no hay ni una sola mujer. Cuando piensas la secretaria del Trabajo es mujer y podría haber estado para la foto si quieres, y no estuvo. O sea, es algo que no está novio ni está tan presente. Por lo tanto, las cuotas de género siguen importando, siguen siendo necesarias, y pues, o sea, ni modo, o sea, es un reto más, ¿no? Tenemos que cumplir en que sean los mejores, pero aparte también tenemos que cumplir que las mujeres estén representadas. Entonces, para mí es un 50-50, o sea, no vamos tampoco a solo cumplir, y creo que ese es como una idea que también es un poco entre justificación, y creo que tenemos que salir de eso, es decir, si queremos a los mejores, no puede haber cuotas de género, es decir, no, si queremos a los mejores, las cuotas de género funcionan porque hay mujeres brillantes que muchas veces por ser mujeres no se les da la oportunidad o no tienen como acceso a ciertas cosas, a ciertos puestos políticos o a ciertos cargos públicos. Entonces, que las cuotas también nos ayudan a que lleguen las mejores. Sí, definitivamente, tú sí tienes toda la razón. Hay mujeres brillantes, de las mujeres de la foto, ¿no? El presidente tiene razón, inclusive el presidente, la mitad de su gabinete son mujeres, ¿no? Llama la atención que esa foto la haya hecho por los hombres. Pero, ¿cómo crees que reaccionaría la gente si de repente el INE estuviera lleno de más mujeres que de hombres? Aún así teniendo, obviamente, por supuesto, todas las capacidades. Dejemos atrás todo lo técnico, que eso ya lo deben de tener. Más bien, la percepción que tendría, la democracia, ¿crees que cambiaría? ¿Crees que inclusive hubiera un poco más de participación ciudadana o viceversa? ¿Cómo ves esta parte? Pues yo creo, como feminista, que tal vez sería más efectivo y sería mejor, ¿no? No, pero fuera de esa parte común. O sea, creo que también No, está es bien, está bien. importante. No, y creo que también, o sea, incluso podría ser, tal vez habría más participación. O sea, no sé, tal vez la gente podría, o sea, si hubiera más mujeres en el INE, tal vez hay muchas líderes comunitarias, por ejemplo, mujeres, que no llegan a estos puestos o que no llegan a estos cargos, entonces tal vez también sería más representativo. Y yo lo pongo todavía como un nivel más, ¿no? O sea, ¿qué pasaría el día que llegue una consejera que sea una mujer trans o que sea un hombre abiertamente gay? O sea, sería un tema, o sea, sería una condición, o la gente diría, híjole, ya no me gusta, o esto ya no me parece, porque, y eso mataría su como conocimiento previo. Ay, está la luz muy brillante. Y creo que también es importante esa parte, ¿no? O sea, decir, ¿qué tanto estamos preparados también para que llegue una mujer trans y sea consejera o presidenta del INE? O sea, a mí me parecería un avance increíble, porque al final eso es la democracia, ¿no? O sea, representar a todas y todos y todes, y creo que es sería padrísimo poder ver, y que el debate no girara en torno a eso, o sea, no girar en torno a si es o no, si se ve de una manera o de otra, sino justamente de que son los mejores, los más capacitados y los que más representan a la ciudadanía. Entonces, creo que también acceder a estos espacios de una manera justo no obligada por las cuotas, sino de una manera como orgánica. Que existe una equidad real, ¿no? De género, ¿no? Ya no tanto 50-50, sino que realmente hay una equidad, ¿no? Que los puestos de mujeres los tengan también la gente alta y cosas de ese estilo, ¿no? Porque hoy en día todavía hay una diferencia, tristemente en nuestro país hay una diferencia. Hablando de eso, con un consejo de unos consejeros que llegan hoy en día, ¿alguno trae alguna propuesta sobre lo que mencionas? O la verdad nada más lo que traen son soluciones para el hoy? O sea, no qué va a pasar, sino más bien cuál es la problemática hoy en día en el INE, cómo la vamos a resolver. No nos vamos a preocupar por lo que va a pasar adelante, sino primero lo de hoy. ¿Traen algún tema que mencionas, así de mujeres, de trans, de etc.? Pues, o sea, por lo que yo he leído de los perfiles y sí, creo que no sé si me equivoqué ahí, pero o sea, hasta lo que también yo creo que entre la controversia, entre como la situación actual también, ¿no? O sea, como el COVID, como el reto que va a implicar si seguimos en esta contingencia el proceso electoral, o sea, el proceso electoral empieza en noviembre. Entonces también es pensar qué va a pasar, ¿no? O sea, estamos pensando que si no puede haber aglomeraciones, que si sigue el tema de
de que estamos en algún semáforo naranja, amarillo, o sea, hacer campaña sin que puedas reunirte con más de 10 personas, ¿no? En un lugar público o donde están las sillas. Entonces también creo que va a haber un reto y creo que esta contingencia nos lleva a pensar en el lugar, bueno, cómo vamos a enfrentarnos al más próximo. Pero sí es súper interesante que en los próximos años también pudieran como justamente empezar a hablar de estos temas. O sea, creo que de los perfiles que se presentan hoy, que fueron seleccionados, me parece que también Carla, que conoce un poco más de cerca, tiene una agenda también muy feminista y muy de movimiento de las mujeres, entonces que por ahí también adelante viéramos otras cosas, sería interesante. Justamente a eso vamos a seguir. ¿Qué opinas de los consejeros? Muchos dicen que están ad hoc a Morena, que eran los que tenían que estar, que no hay tal cual con la transparencia que dicen o que tanto gritan a los cuatro vientos. ¿Qué opinas? ¿Crees que sean los indicados? Creo que, o sea, para el proceso que se tuvo y para como la controversia que se desató, o sea, llegaron perfiles, pudieran haber sido otros, que tal vez podríamos pensar que tenían más tablas, o sea, o que tal vez sean los más idóneos. O sea, no creo que sean malos candidatos. Hay ahí cierta como, pues un poco entre duda y decir, bueno, si alguno de ellos tiene un perfil medio expartidista, y que tenía como más, era más cercana a Morena, etcétera. O sea, creo que sí, siempre se ha como tenido ese como, pues esas como sospechas, ¿no? Incluso de los consejeros pasados también siempre ha habido como, este o tal es más cercano a cierto partido. Pero creo que yo tengo mucha esperanza en que hagan bien su trabajo, en que también asuman esta como neutralidad, ¿no? O sea, de que su puesto requiere de que sean 100% neutrales y que hoy sus intereses personales quedan como fuera y más bien son los intereses de los ciudadanos, las ciudadanas, y de que la verdad sí se juega la democracia y se juega no solo eso, sino la legitimidad del INE. Y creo que en un contexto tan polarizado como el que vivimos hoy, vale mucho, o sea, vale mucho que se asuman como lo que son, ¿no? Consejeros electos. Porque digo, el INE desafortunadamente, afortunadamente, no sé cuál de las dos, siempre ha estado catalogado con muchos temas de corrupción. Eso como se realizó, la imparcialidad que tuvo inclusive el consejo técnico, hasta hubo problemas entre los mismos ganadores, ¿no? Curioso que siempre es la minoría y esta vez fue la mayoría, y sin embargo ganó la democracia, ¿no? Obviamente hay gente que no le gusta perder, a nadie le gusta perder, pero es en sí la democracia, ¿no? Entonces, ¿crees que este camino sea el correcto para empezar a limpiar un INE, para empezar a ver ya al Instituto Nacional Electoral como un órgano confiable donde mi voz, mi voto se va a escuchar, donde no va a haber algún problema de que se roben las casillas, que se roben los votos, o sea, todo lo que anteriormente, yo tengo que mencionar el pasado, pero anteriormente sonaba mucho, ¿no? Que las elecciones ya están dadas, digo, es complicadísimo, la verdad, honestamente, dar una elección, pero bueno, mucha gente decía eso. ¿Crees que este es el camino? Porque mucha gente lo ve como el comienzo para limpiar al INE completamente. Creo que, o sea, una cosa importante y es el hecho de que en los últimos procesos electorales, vamos a nivel federal, tenemos la controversia del observador como la primera vez que contiende, etcétera. Pero creo que el proceso de 2018 también dejó muy bien parado al INE, ¿no? O sea, la diferencia es muy chiquita. Y también una cosa que creo que es una confianza ganada, ¿no? Ganada de muchos años. Y la gente, entre más se involucra, creo que se da cuenta de que son procesos realmente ciudadanos, ¿no? O sea, cuando tú tienes a la casilla que tal vez aceptas que se ponga en tu casa, en tu patio, cuando te toca ser representante y estar en una casilla y contar con tus vecinos. O sea, creo que entre los ciudadanos más se involucran, más confían en esta como institución y se dan cuenta que el proceso, a diferencia de muchos países, es un proceso completamente ciudadano. Y creo que también es algo que tenemos que seguir defendiendo. O sea, en otros países, en México, el ciudadano es el que cuenta los votos, es el que incluso capacita a los otros ciudadanos para que sepan cómo se cuentan los votos. Y creo que eso es como súper importante. Y creo que también una cosa valiosa de que la gente así,
es que entiende que son instituciones en las que puede confiar. Entonces creo que también, a mí me parece muy positivo que hayan llegado a un acuerdo, que se haya respetado la ley, o sea, que desde el principio he dicho, este proceso, por más que haya inconformes, no se va a repetir, porque no vamos a ir en contra de la Constitución. Y creo que también una cosa interesante, y estamos seguros y confiamos en que las personas que se eligieron son como los indicados y que van a hacer como su trabajo. Entonces también creo que ahí nos toca dos cosas, ¿no? Uno, qué bueno, y dimos cuenta que Morena y los otros partidos, y para que entendamos, al entender cómo funcionan, también podemos calificar si confiamos o no. Entonces creo que también vale la pena y es como una llamada de atención esta controversia que hubo, a decir, oye, me toca, ¿no? Y el próximo año no solo voy a votar, sino si me llega la carta para estar de presidente de la silla, secretario, pues voy a participar o me voy a enterar de qué está pasando. Entonces también creo que es una llamada de atención para todos. Para la clase política, es decir, hay que crear consensos porque si no esto no avanza y no podemos deslegitimar a las instituciones en las que está basada nuestra democracia. Y como ciudadanos tengo que informarme y tengo que participar más allá de solo ir a emitir mi voto una vez cada 3 o 6 años. Sí, exacto, tienes toda la razón. Digo, justamente ahorita que comentas que la gente conozca, para esto son estos foros, inclusive también, para que conozcan y sepan que sí hay mucho tecnicismo, hay cosas muy complejas, pero se pueden entender fácilmente, se puede, por eso te pedimos tu ayuda y queríamos que estuvieras con nosotros para que nos ayudaras a bajar un poquito más a un lenguaje más amigable y lo pueda entender la gente, porque yo creo que lo más importante para que funcione esto es la participación ciudadana. Si no existe esa, entonces, pues no importa que haya procesos súper transparentes, que estén los mejores y la gente no participa. Y creo que no vamos por allá, creo que al revés, vamos por un camino distinto. La gente cada día participa más, cada día hay más medios inclusive para tú poder informarte, conocer, saber. Y entonces, yo creo que eso también te ayuda demasiado para que pueda existir una participación. Y hoy en día ya no votes o ya no crees, tomes una decisión con base en, me lo dijo mi papá, me lo dijo mi tío, mi esposo dice, no, yo ya me informo, yo ya veo. Y justamente a este va mi pregunta. Viene un gran reto para estos consejeros. Las elecciones del 2021, revocación 2022 y elecciones 2024. ¿Cómo ves? ¿Crees? ¿Están a la altura para eso? Son las elecciones más grandes. Y como se ve, y como los que estábamos un poco metidos en toda esta nueva política, ya hay mucho ruido, ya hay una oposición que ya no se está dejando, que ya está tratando de tener un poco de forma, tienes a una fuerza todavía obradorista, un Morena, por otro lado, contrapesos dentro de Morena. Entonces, se viene algo fuerte, algo fuerte. Obviamente dicen que están muy ad hoc estos consejeros de Morena, entonces, ¿crees que se puede interpretar que no haya en la revocación de mandato, que la gane López Obrador y que digan, les ayudaron, o viceversa? ¿Qué opinas? Porque creo que por eso está haciendo tanto ruido estos consejeros en este momento. O sea, sí tienen una así súper reto, ¿no? O sea, y creo que también una cosa que no podemos olvidar es que hay otros 3 consejeros en el Consejo General, o sea, que ya llevan más tiempo y que vienen de los procesos pasados. Entonces, bueno, creo que entre todos tienen que pues, equilibrar la balanza. Creo que va a haber posturas muy duras de los partidos, muchas impugnaciones. O sea, yo creo que podemos ver que va a haber un montón de impugnaciones. Creo que el tema de la revocación de mandato también va a estar en la agenda. Pero yo creo, y la verdad, ahí sí soy muy optimista de la democracia y como que también soy muy optimista de lo que podemos también como ciudadanos generar y eso nos participa, ¿no? Al próximo año creo que es súper importante. Creo que también es importante que entendamos que no solamente es un día, sino que son, como tú dices, ¿no? Es informarse, están los medios, cada vez hay, o sea, los medios digitales, hay un mundo informado de una manera tal vez más sencilla. Y creo que también, o sea, el reto de estos consejeros, pues es eso, o sea, es cómo quieren pasar a la historia. O sea, si cumplen con estas como pronósticos, fueron muy afines a Morena, les ayudaron, etcétera, o si realmente ponen la caseta, es decir, parte línea, en nosotros está ser los árbitros de la contienda y no podemos tomar partido. El tribunal va a tener una super chamba, también el tribunal electoral, porque estas impugnaciones, seguro va a haber quejas, seguro va a ser complicado, ¿no? Y sobre todo también porque entre los mismos, no solo la oposición, que está como reestructurándose después de cómo les fue en el 2018, o sea, pensando en un PRI que se está como tratando de renovar, en un PAN, pero también en un
posible partido nuevo, que es el de Calderón, o sea, como que hay muchos jugadores en el campo, e incluso Morena, yo también ahí tengo como mis expectativas y mis dudas de, o sea, no sé si Morena llegue tal como está a la elección del próximo año, ¿no? Si se fragmenta, si se separa el PT, si, o sea, no sé, hay ahí varias cosas como interesantes que pueden pasar, porque incluso lo vimos con este proceso. Morena no es una sola ideología, no es un solo grupo que jale para el mismo lado, tal cual. Entonces creo que los consejeros sí tienen una chamba enorme. Yo espero que sí puedan cumplir con el trabajo que les toca, porque va a poner en juicio muchas cosas, y sobre todo creo que lo más importante es que esa legitimidad que INE ha ganado durante los últimos más de 20 años, o sea, que siga siendo esa institución en la que confiamos, y sobre todo que sea el garante de la transparencia y de que se cumplen las reglas a todos por ahí. Entonces, y creo que también lo podemos esperar, ¿no? O sea, el tribunal también está ahí como último recurso para solucionar estas controversias, estas quejas, definir algunas cosas. Y creo que cuando los asuntos han llegado a los tribunales, o sea, por lo regular los resultados han sido como bastante positivos y neutrales. Así que creo que sí, creo que estamos bien armados con todos sus asegúnes, pero creo que el INE está preparado después de este proceso, que tiene que cumplir y tiene que, pues tal cual, o sea, como que creo que van a tener que comprobarnos, tal cual, tienen que comprobarnos que merecían el puesto y que van a hacer el trabajo que les toca. Ahorita que mencionas esto último de que merecían el puesto, tú que eres experta, que conoces muy bien y que estás muy enterada de todo esto y muy inmersa en todo esto, ¿qué, para ti qué sería no hicieron su trabajo y sí hicieron su trabajo? Que digas, estos consejeros realmente sí fueron un fraude, realmente sí fueron lo que todo el mundo cacareaba, porque pasó, o no, la verdad, les quedó bien el traje y lo hicieron bastante bien. Me la pones difícil ahí, ¿eh? No es cualquier, pero creo que, o sea, lo que les toca es, pues tal cual, ¿no? O sea, apegarse a la ley, eh, mostrar que son independientes, que son imparciales, o sea, que en caso de que haya, no sé, como alguna controversia, que en caso que haya quejas por parte de, no sé, Morena, ¿no? Que es ahora el tema, o sea, que es, bueno, son o no afines a Morena, es, o sea, hasta qué punto pueden ser objetivos. Y creo que hacer su chamba va a ser eso, que pongan en la balanza, o sea, lo que está en juego, que decíamos eso, ¿no? La legitimidad, la democracia, y no solo eso, la confianza en las instituciones. Y creo que, o sea, no sé si hacen esto, creo que sean objetivos, y que no, y que su favoritismo a ningún partido sea algo que de lo que tengamos que estar discutiendo, o sea, porque eso va a ser súper triste, más que por, o sea, ponen como en tela de juicio todo este proceso y todo lo que adelante, creo que sería súper triste pensar que después de incluso un proceso, ¿no? De 2018 súper competido, de que cuando gana López Obrador de una manera que salió y decía, creemos en la democracia porque se pudo, ¿no? Y que regresáramos al no creemos, y está eso amañado, y justo por el partido que llegó gracias a que todos sí creíamos, sería súper triste. Entonces, no, esperemos no tener que llegar a ese punto. Oye, mira, hace ratito me platicaste y mencionas algo muy interesante. Tienes inclusive que participaste en el sistema de voto por internet. Tenemos, o por la, a veces no legitimidad de los órganos, digas el INE, pues se puede prestar inclusive a fraudes, ¿no? Ahí sí puede ser, aunque es más complicado porque hay muchos sistemas de seguridad y muchas cosas, pero puede ser que no se habían visto, sin embargo, sea el camino propuestas, traigan algo ya sólido, ¿no? Porque me imagino que hay muchas ideas, hay muchas cosas, pero algo ya aterrizado, algo. Si hoy en día el INE es uno de los institutos que más gasto eroga, ahora con esto, pues también representa un gasto inmenso, será bien visto. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo del voto electrónico? O sea, creo que justo cuando se implementa el voto electrónico, bueno, el voto por internet en la Ciudad de México, como dices tú, era para las personas que viven en Estados Unidos, pero que tenían una credencial de elector de la Ciudad de México y pudieron votar en la elección de jefe de gobierno, ¿no? En la que de hecho contendió Mancera. Y
era un sistema, o sea, también con muchos candados, con todos los cifrados, medidas de, de seguridad, o sea, más que probadas, ¿no? Incluso es un sistema de todos que es, bueno, incluso es más seguro que en papel, ¿no? Porque en papel pues, se puede perder, se puede mojar, se pueden desaparecer los papelitos, y en digital no hay manera porque pues, hay todo un tracking de qué pasa. Sería un tema, creo que es un tema interesante, se discutió ya a nivel federal y no se aprobó la reforma para hacer el voto por internet a nivel nacional. Creo que es un tema que hoy también puede regresar a la agenda y que me parecería muy interesante, pensando que también hoy con el tema de la contingencia y del COVID, creo que también nuestra idea de lo que podemos o no hacer a distancia y mediante plataformas digitales ha cambiado, ¿no? O sea, si me hubieras dicho hace 6 meses, todas las personas podemos trabajar, o no todas, pero la gran mayoría, los muy privilegiados en sus oficinas, pueden trabajar desde casa. Nadie lo hubiera creído. O sea, no, pero yo tengo que ir a la oficina y checar y poner mi huellita y entrar a mi computadora. Sí, Y claro. hoy, pues la gran mayoría de las empresas pues, tuvo que adaptarse y decir, hay home office para todos y nos adaptamos a esto. Entonces también creo que hoy estamos más cerca, tal vez, de hablar más y de que la gente se habitúe más a esto, porque la contingencia nos llevó a la digitalización forzada de muchos campos. Y creo que el tema del voto por internet puede ser uno, o sea, sí hay una desconfianza grande, pero así como también decían, ¿no? La gente, hablando como de e-commerce, la gente en México no compra en línea porque desconfía de que le roben sus datos. Hoy, el e-commerce en México en los últimos 3 meses ha aumentado de manera no prevista, justo porque no había de otra, ¿no? Y mucha gente empezó a comprar en línea y hace todas las transacciones por apps. Entonces creo que también es un tema que poco a poco le vamos a ir perdiendo el miedo. Creo que también el voto por internet parecería que es muy caro, pero también a veces la democracia mexicana es carísima, ¿no? Y también porque se contrata a una cantidad inmensa de personas de manera temporal o durante unos meses, a largo plazo reducir costos. Y creo que tal vez sí es un tema y sería interesante, o sea que tal vez obviamente no nos da para la elección de 2021, pero para la elección del 24 sería interesante que sí hubiera voto por internet. O sea, creo que incluso se hace en la Ciudad de México, ¿no? En los procesos de presupuesto participativo, también puedes votar por internet. Entonces, creo que en ese tema se ha avanzado mucho a nivel local, pero sí falta llevarlo al nivel federal. Y a mí me parece interesante y creo que hoy con el contexto COVID la gente podría ser más receptiva a no tener que salir y sí poder votar desde su casa. Sí, claro, pero fíjate, hay un tema interesante. La UNAM, el día de ayer, si no me equivoco, o hoy, no recuerdo bien cuál fueron los días, anunció que quería hacer bueno, sus exámenes de admisión, tanto de bachillerato como de licenciatura, dice, no los voy a hacer presenciales, los vamos a hacer a través de línea. Y sacó el comunicado de que los vamos a hacer todos presenciales, porque empezamos a discriminar a la gente que no tiene internet. ¿Crees que, o sea, creo o sea, yo no sé, yo estoy de acuerdo contigo que el voto electrónico tiene que tarde o temprano va a tener que llegar. Y yo creo que nos tenemos que adaptar a las tecnologías, que inclusive muchas empresas hoy en día lo están haciendo, no crean el home office, ¿no? La idea era verte trabajar en tu escritorio y estar trabajando, y hoy en día se dan cuenta que puedes funcionar. Eso es una empresa, pero hablando ya de la democracia, hablando donde se juegan grandes cosas para un país, ¿cómo lo ves? O sea, ¿crees que sí discrimine de cierta manera? O sea, creo que hay también una manera como de, también, ¿no? Si se implementara el voto por internet, o sea, creo que también la primera es decir, bueno, uno es una opción más, o sea, sigue el voto en físico, tendría que seguir por un tiempo, por lo menos. Y claro, o sea, la brecha digital en México es enorme, ¿no? Y no puedes asumir que todos van a tener acceso a una computadora o a un dispositivo, como hoy con la pandemia nos dimos cuenta que no todos pueden parar y no todos pueden hacer home office. Pero creo que también hay como iniciativas, por ejemplo, en comunidades rurales para garantizar el acceso a Internet. O sea, puedes, o sea, ya sea desde una súper básico como hacer tipo como cibercafés y como pones horarios y que la gente tenga acceso a una computadora o incluso proporcionar tabletas. O sea,
como que hay algunos como sistemas o metodologías que podrías implementar para que más gente tenga acceso. Y claro, el reto es que no se convierta en una barrera para que la gente participe, ¿no? Y sobre todo en una barrera para que los menos privilegiados o que no están en zonas urbanas con una conexión a internet puedan participar. O sea, creo que el reto sería eso, es decir, ¿cómo hacemos que sea una... O sea, si bien la tecnología puede ser muy efectiva, pero también la tecnología puede ser una barrera para que más gente participe en ciertos procesos. Entonces, tampoco puede ser elitista, y creo que es bien importante como trabajar el tema de decir, bueno, ¿cómo involucramos a las comunidades a que no tienen acceso a Internet? ¿Cómo lo resolveríamos? Sería algo que tendríamos que poner en la mesa. E incluso, si se aprobara en la, esta modalidad de voto por Internet, creo que también sería una cosa que como sociedad civil tendríamos que exigir y tendríamos que tener claro, ¿no? Y ¿cómo vamos a resolver el hecho del problema de la brecha digital, o cómo vamos a garantizar que la tecnología ayude a que participen más y no participen menos? Entonces, o sea, sin duda es un tema, y creo que también hay muchas iniciativas interesantes. Por ejemplo, en Oaxaca hay todo un programa como de redes comunitarias. Son comunidades indígenas que se han autoorganizado para hacer redes y crear como infraestructura para tener acceso a Internet o tener como redes de teléfono, como de celulares comunitarias. Entonces creo que también hay mucho que aprender e incluso sumar esos esfuerzos y experiencias para que realmente sea más democrático, más incluyente, y que estos como nuevas tecnologías sumen y no resten. Exactamente, sí, sobre todo que sume y no reste, porque si no, una buena idea o algo que puede funcionar muy bien puede acabar afectando completamente todo el proceso, ¿no? Me voy a regresar un poquito a lo del 2021, porque son las elecciones que vienen, ¿no? ¿Tú crees que hoy la gente, llegan estos nuevos consejeros, llegan con mucho ruido, ¿no? Porque dicen que son afines a Morena, al parecer cumplen con todas las capacidades técnicas, por lo que nos platicas, de todo el proceso de evaluación es largo, no es cualquier cosa, entonces todos los que llegaron, los 20 que llegaron ahí, todos creo que son capaces, habrá unos más, unos menos, pero todos son capaces y creo que todos pueden hacer bien el trabajo. Pero hoy en día la imparcialidad del INE como que es una frasecita que la gente, inclusive hasta partidos políticos, no cree mucho. ¿Crees que pueda ser posible un fraude 2021, 2024 con esto nuevo que está sucediendo? Yo creo que sí hay que mencionar que esta administración tiene muchas cosas que se pueden criticar, pero lo que sí es que ha cambiado las reglas del juego. Y a los que estaban anteriormente no les gustaron esas reglas del juego. Que a lo mejor las reglas del juego son buenas o malas, yo creo que eso ya lo platicaremos en otro plática, en otro debate, pero las cambió. Y hoy en día, inclusive, hizo mucho ruido de decir, es que se están poniendo ad hoc los consejeros para que la oposición regrese, para que ya abajo esta cuarta transformación. ¿Crees que haya algo ahí que pueda suceder, que pueda ser posible? Por eso te hace la pregunta de, ¿cuáles crees tú que sean las cosas que dices no cumplieron estos consejeros o sí cumplieron? ¿No? Porque hoy en día la gente, inclusive a lo mejor mucho de la abstinencia al voto es también no creer en las instituciones. Erróneamente, seguramente, porque no se informan, ¿no? A lo mejor nada más un encabezado, un post en Facebook, etc., te dice, ya no creo, ¿no? Pero sí hay esa incertidumbre, hay esa parte de, ¿puede haber fraude? Creo que no. O sea, la verdad, también a mí una cosa que me dejó el ser, por ejemplo, fui consejera en el 2018 en un distrito federal en Coyoacán, y creo que, y no solo eso, o sea, incluso antes, cuando también me tocó ser hasta funcionaria de casilla y como que estaba muy involucrada en eso, me tocaba hasta ser capacitadora y como justamente ir con los ciudadanos y decir, a ver, te toca participar, ¿por qué debería de hacerlo? Y convencerlos y justamente entender todas estas preocupaciones, es decir, no voto porque siempre hacen trampa, no voto porque está amañado, no voto porque ganan los mismos. Y creo que también es una cosa que las nuevas generaciones también creo que están entendiendo, ¿no? O sea, entendiendo que su participación es importante. Creo que también el hecho de que hoy esté tan polarizado como el discurso público, y lo vemos un poco en Twitter, y o sea, que siempre están como los a favor y los muy en contra, ¿no? No hay punto medio. Entonces,
creo que eso va a hacer que la gente salga a votar, porque estás como muy con tu camiseta puesta de o estoy en contra o estoy a favor, pero voy a participar porque estoy como, está muy enardecida la participación. Creo que nadie se aventaría como ese, espero, ¿no? O sea, no que digas nunca, y también estoy siendo como muy, tengo mucha esperanza y mucha confianza en las instituciones, o sea, sí, y también una cosa que a mí me parece peligrosa es cuando el presidente abiertamente critica al INE en una mañanera, y es como, no le toca, o sea, no le toca a él decir, ya no le toca, o sea, tal vez le tocó cuando era oposición, pero hoy como presidente no puede salir a decir eso porque deslegitima y también genera como estas sospechas a futuro que creo que no abonan ni a la confianza ni a la certidumbre. Entonces me parecería que un fraude, así como a nivel de van a cambiar las urnas y van a quitarle votos y van a ponerle votos, hoy es más difícil que hace años, o el viejo PRI, en los 60, 70, etcétera. Hay muchos como candados también, o sea, hay muchos candados porque dentro del Consejo General, o sea, ok, están estos consejeros, pero también están los representantes de partido. También hay observadores internacionales, ¿no? Organismos internacionales, OEA, ONU, incluso la Unión Europea, mandan observadores para que, o sea, no tienen voz ni voto, pero están ahí como certificando ciertos procedimientos. Entonces creo que cada vez es más difícil, pero también cada vez es más difícil pensando en la tecnología, ¿no? O sea, el PREP que se actualiza de manera casi pues como instantánea, no están todos los distritos cargando los datos, es más difícil que hackeen ese sistema, claro que puede pasar, o sea, pero también el hecho si lo hackean va a ser una atenta contra el Estado, contra la institución, más si cambiara, de repente se apaga así como se cayó el sistema, o sea, la gente no creo que nos quedaríamos con las manos cruzadas y decir, bueno, ya pasó, ni modo, o sea, el costo, no solo político, pero el costo social es muy alto, entonces me parecería muy riesgoso que se tomara una decisión así, y también creo que para que haya un fraude tendría que haber demasiadas personas dentro del INE involucradas, y no solo en el Consejo General, sino también en los consejos locales, en los consejos de cada de estos distritos que les decía al principio, o sea, y creo que es muy complicado que, que veamos un fraude, y sobre todo el profesor 21, o sea, creo que es una elección muy, va a ser una elección muy competida, va a ser una elección que defina muchas cosas, define si Morena se queda con la mayoría o no, ¿no? En el Congreso, y eso puede cambiar completamente la agenda o la manera de gobernar, pero sí creo una cosa que es importante y es el que no podemos deslegitimar a las instituciones. Sí, cambien y que se adapten a los nuevos tiempos y que se modifiquen ciertas cosas y que sean más transparentes y que sean más inclusivas y que tengan procesos más participativos para tomar decisiones. Pero creo que también el producto de lo que hoy y estos debates que tenemos son gracias a ese fortalecimiento institucional por el que se ha luchado por lo menos del 2000 a la fecha, ¿no? O sea, desde antes, pero creo que desde el 2000 a la fecha ha habido como este cambio, son 20 años, y creo que tenemos que seguir como apostando por eso y que las instituciones y los organismos autónomos son importantes y los tenemos que seguir. Sí, efectivamente tienes toda la razón. Yo creo que nosotros tenemos que ser los primeros en creer en ellos, porque nosotros le damos la legitimidad de cierta manera, ¿no? Y ahorita que mencionas eso, sí ha habido un ataque, yo creo que a lo mejor es un discurso ya muy gastado, honestamente, de nuestro presidente, sobre atacar a las instituciones, ¿no? ¿Tú crees que si Morena en estas elecciones se lleva al Congreso, crees que cambie la gobernanza, que inclusive le afecte al INE, que cambie completamente las reglas? Porque hoy tú mencionaste algo muy importante. Hoy en día todo fue con base en respetar la Constitución. No se violó absolutamente nada y yo creo que eso es de aplaudirse, ¿no? A fin de cuentas siempre se hizo todo bajo el marco de la ley. Pero pues, que Morena tenga todo, pueden llegar regulaciones, pueden llegar cambios en la Constitución, nuevas normas, etc. ¿Crees que le afecte al INE? Yo siempre he pensado que yo no sé qué tan bueno sea que Morena tenga todo, ¿no? O sea, a lo mejor pues, el pueblo está muy feliz y muy contento, pero yo no sé qué tan bueno es. Siempre tiene que haber como un equilibrio, siempre, porque si no, luego empiezan a ver como que pues, las fallas, ¿no? Entonces, si gana esto, si gana Morena todo, ¿crees que
cambia el INE. Porque el mensaje a lo mejor, no me quiero ver mandando los mensajes así, pero lo que mandaron y lo que ha dicho nuestro presidente es que se le pegó al INE, ¿no? Y obviamente los encabezados salieron de quiere desaparecer el INE, ya no va a existir, él va a decidir casi qué se hace. Entonces, ¿crees que pase eso? Y estaremos en las épocas donde pueda pasar eso todavía. Yo creo que ya no. Todavía no, ya lo pasamos, ¿no? Cuando el PRI tenía todo. Creo que está ahí. Y otra vez no, pero, o sea, hoy Morena tiene todo. O sea, hoy pueden pasar casi cualquier ley. Pero también nos hemos dado cuenta que ni siquiera dentro de Morena hay un consenso de cuál es la agenda. O sea, hay ciertas cosas que sí han pasado de manera así inmediata, pero hoy como este tema de los consejeros dividió, ¿no? Y ha habido otros temas que dividen, incluso al mismo Morena. Y una fracción ha hecho como más consenso, se ha aliado más con los partidos de oposición, justamente para tratar de cumplir con la ley o de pasar cierto tipo de legislaciones. Y creo que hoy que Morena tiene todo, o sea, no lo ha hecho. Sí creo que está en su agenda porque saben que tienen como el proceso electoral, o sea, era muy cercano, ¿no? No puedes hacer una reforma cuando tienes un proceso electoral casi a la vuelta de la esquina. Tal vez es algo que intenten, o sea, no lo descarto porque el presidente sí lo ha dicho mucho y está como, bueno, debe haber una reforma, etcétera. Pero creo que también va a ser complicado que dentro del mismo Morena se pongan de acuerdo. Y quién sabe, sobre todo, también diciendo como ahí pronósticos a futuro es, quién sabe cómo salgan del 2021, no se salgan también librados como un partido unificado, muy unido, porque también vemos liderazgos súper distintos, ¿no? Dentro del mismo Morena, y no sé si esa agenda, al final la agenda electoral, termine dividiendo tanto el PRI, que todos decían, vámonos por la derecha, vamos a la derecha, vamos a la izquierda, vamos a la izquierda. Hoy Morena tiene unas posturas bastante distintas dentro del mismo partido, tiene liderazgos súper diferentes, tiene personas de izquierda, tiene personas de derecha, tiene personas de ultraderecha, como el PES y candidatos que fueron del PES, o sea, pues también creo que ahí es una mezcla muy rara y va a ser como interesante ver qué pasa con el partido después de las elecciones de 2021, qué sobrevive del partido, más allá del liderazgo de López Obrador como candidato a la presidencia. Y creo que por ahí, o sea, tal vez sí, se viene como pensando y medio gestando una reforma al INE desde hace algún tiempo, pero no sé, o sea, creo que este proceso electoral sí va a definir muchas cosas y creo que lo interesante o lo que, o sea, como lo importante a seguir es, o sea, qué tipo de reforma sería para el INE, o sea, en qué términos. O sea, también se ha hablado muchísimo de la reducción presupuestal, ¿no? O sea, que es un organismo muy caro, y sí lo es carísimo. Entonces, también pensando en si le quitan presupuesto, si se reduce. También en algún punto se habló también de todo esta como la eliminación de los OPLES, ¿no? De los organismos locales. Y pues como que está la reforma medio en pausa y como la propuesta y no ha pasado. O sea, como que siento que en el plano electoral después del 2021 pueden venir cambios. Va a ser interesante ver que no sean solamente cambios justo de dedazo, porque el presidente quiere, sino que sean más bien respuestas a las necesidades de de fortalecer a la institución más que debilitarla. Pero también a mí no sé si Morena se ponga de acuerdo para es un nivel y apoyo. Y creo que una cosa, como tú decías, ¿no? Esta como nueva administración cambió las reglas. Una cosa que me parece interesante es que se han equivocado, pero cuando se han equivocado y después sale, ¿no? Como la opinión pública, los expertos, los organismos mismos a defenderse, luego rectifican, ¿no? Y lo pienso con el presupuesto del CIDE, por ejemplo, ¿no? Que le vamos a quitar dinero. Y bueno, salieron todos y a la mera hora, no, ya les regresamos. O cosas así, como que hacen algo y luego, no, siempre no, y regresan. Entonces creo que es un tema, es complicado, o sea, sí ponen como muchas cosas y creo que eso que decíamos, que están como a debilitar eso de las instituciones, es peligroso, porque incluso para ellos mismos y para la misma administración, a futuro, o sea, no, y va a ser interesante. O sea, no tengo la respuesta de qué podemos esperar, pero sí creo que el 2021 va a ser un año en el que muy definitorio en qué puede pasar. Va a ser completamente un parteaguas, ¿no? Un antes y un después de lo que suceda. Y justamente para eso viene nuestra última pregunta. Retos del INE. ¿Cuáles son los retos del INE?
votos en comunidades indígenas, el voto en el extranjero. ¿Qué sería algo que el INE hoy en día tiene un reto, que hoy en día no ha podido? Yo no sé si estos consejeros puedan cumplir con todos esos retos. Como yo lo veo realmente es, vamos a resolver el problema de que pasan hoy en día, ya pensaremos en el después, pero ahorita vamos en el ahora y en el presente, ¿no? Pero qué retos muy interesantes. El voto de la comunidad indígena, ese es súper interesante porque pues ni siquiera español hablan. Entonces, ¿cómo se identifican con alguien, no? Y son muchísimos, perdón, son muchísimos, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees que sean los retos del INE? ¿Qué vendrá para el INE? ¿Qué trae ahorita el INE? Creo que, o sea, pensando muy como en el contexto de la coyuntura, es lo que decíamos, ¿no? El tema de la pandemia, es qué va a pasar, o sea, no sabemos si la pandemia va a terminar este año, en qué condiciones o qué va el próximo. Entonces creo que ahí también el reto es cómo adaptas un proceso electoral a una situación de pandemia, bueno, global, ¿no? Y de contingencia. O sea, creo que eso sería como el más inmediato también, cómo van a resolver esa parte. Creo que también este tema de representatividad, como tú dices, ¿no? El voto de la comunidad indígena, es también como una deuda que creo grande que tenemos como democracia, como país, o sea, es la representación y la integración real de las comunidades indígenas. Creo que también un tema que le va a tocar lidiar al INE, o sea, en la parte del discurso y el espacio público, es como el discurso tan polarizante, ¿no? Que hay. Y también creo que eso lo vamos a ver mucho en las campañas, o sea, esas campañas de desacreditación, lo que pasa en los medios digitales, que también el INE le ha costado mucho hacer reglas claras para el uso de redes sociales, el uso de bots, fake news, que también eso es un tema no solo en México, ¿no? A nivel global, incluso ya hay videos falsos como las deepfakes, que pareciera que es la persona diciendo esto o el otro, y creo que ahí nos hemos quedado muy atrás en el tema de legislación. ¿Cómo vamos a exigirle también a las grandes empresas, pensando en lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, con Facebook? O sea, que sean transparentes. En el tema de fiscalización, el INE tiene una súper reto también. Fiscalización de campañas políticas, de uso de redes sociales y de exigencia a las grandes empresas globales como Facebook de que sean transparentes y que las reglas sean iguales para todos. Entonces, ahí son como las que se me ocurren así muy así de rápido. Pero sí, creo que fiscalización, representación, voto indígena y el tema de la pandemia, ¿no? Así pensando en redes como inmediatas, creo que son como que deberían de estar en la agenda, o por lo menos esperaríamos que haya como acciones o planes para atender esa parte. Sí, definitivamente, yo creo que el primero va a ser la pandemia. Ese sí va a ser un reto que hoy en día todavía ni siquiera logramos dominar, ¿no? Todavía ni siquiera, digamos, poder controlar este tema. Y se vienen pues, elecciones importantes, ¿no? 2021, 2022 y 2024. Años que el INE tiene que estar a la altura completamente seguro. Va a pasar que si no se hacen las cosas como yo quise, pues no es un instituto, no es un órgano autónomo, está comprado, pero lo importante es que la gente vea que la democracia está, ¿no? Y se va a defender la democracia, y a fin de cuentas ese es el bien común y el común denominador de todo esto, ¿no? Que los procesos democráticos continúen. Gloria, te agradezco muchísimo por esta entrevista, la verdad, nos abriste mucho los ojos, ya entendemos más cosas, me gustó mucho el voto electrónico, yo creo que ese algún día ojalá pueda estar en otro foro con nosotros para platicarlo, creo que hay mucho de dónde tomar ahí. Te agradezco mucho tu tiempo, de verdad, muchas gracias. ¿Algo quieras No, agregar? sí, igual, pues muchas gracias por el espacio, por como el esfuerzo también de tener como estas discusiones y hablar de esos temas de una manera como hasta más amigable y justo para todos, ¿no? Que no sean estos debates técnicos que los ciudadanos quedamos alejados. O sea, creo que es súper importante involucrarnos más, que haya justo como espacios de diálogo. Y también una cosa que creo que es bien importante y que me gustaría como destacar es que tenemos, creo que una gran tarea como ciudadanía, y es entender que la democracia no pasa solo cuando voy a votar. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, la democracia es solamente como
la base de todo lo demás, ¿no? De cómo participo, de si me informo, incluso esto que decíamos, ¿no? De si creo o no en las instituciones. Bueno, si no creo en esas instituciones porque ya no me representan, bueno, la democracia nos da el espacio y la posibilidad de crear nuevas instituciones que sí reflejen los valores en los que la ciudadanía cree y por los que queremos a futuro. Entonces creo que la democracia es eso, ¿no? Suena así, pero sí es un trabajo que va allá de solo salir a votar, es un trabajo que también nos exige responsabilidad como ciudadanos, y creo que es importante que entendamos eso porque nuestro país está cambiando, el debate político está cambiando, las reglas están cambiando, y creo que es importante que estemos a la altura y que sobre todo, o sea, exigirle, para poder exigir, pues creo que también tenemos que creer en el poder, y no se trata de ser el experto en la ley, el experto en qué hace dinero, o sea, simplemente es también creer que tú como ciudadano tienes voz y voto más allá de que es domingo de julio que sales a votar, pero que importa y que sí creamos, que podemos crear incidencia y que tiene impacto, ¿no? Lo que hacemos, y cuando nos unimos, creo que también se ha mostrado y demostrado que sí pueden cambiar las cosas. Entonces como que justo es eso, invitar a la gente a no tener como esta mentalidad de, yo no puedo hacer nada si yo soy una persona. Creo que hoy más que nunca podemos hacer bastante, y pues justo como seguir ahí monitoreando qué hacen, que rindan cuentas, que sean transparentes. Y pues muchas gracias, gracias por la invitación, y pues mucho éxito, porque sé que va empezando este proyecto, entonces creo que hacen falta más proyectos también así. Entonces muchas gracias, y encantada de si me invitan otro día a platicar también de esto de tecnología y otros temas. No, al contrario a ti, Gloria, muchas gracias. Y por supuesto, tenemos pendiente la plática del voto electrónico. Esa está muy interesante, y más ahorita con este tema de la pandemia, el uso de las tecnologías de información para este tipo de procesos. Híjole, creo que hay mucho de dónde platicar. Cuídate mucho, muchísimas gracias, ¿verdad? Nos ayudaste muchísimo a entender este proceso, que es muy complejo. Sí quiero recalcar que no es una cosa sencilla, es algo muy complejo, pero nos ayudaste a bajarlo, la verdad, para entenderlo y poder saber cuál es la importancia y a qué se debe, por qué tanto ruido, por qué se escucha tanto todo este tema de los consejeros. Gloria, muchísimas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias, Enrique. Igual, Gra cuídense mucho. Gracias a todos. No olviden suscribirse a Bye, nuestras gracias. redes sociales. Manita arriba. Que tengan buena noche. Hasta luego.